Pasa un minutito de las 9 de la mañana y ya la están viendo en imágenes a la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Ayer se realizó la primera sesión de la Cámara de Senadores presidida por la vicepresidenta Carolina Cose y allí ya hubo algunos planteos de algunos legisladores. Queremos conocer cómo fue ese primer día con la presidencia de la vicepresidenta. Bianchi, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Fue normal, es decir, cada uno tiene que tomar conciencia del cargo institucional que tiene. Yo supongo que Carolina lo tiene claro y ayer fue absolutamente no. Iba a ser así. Que hay momentos que se suscitan debates con la mesa incluso, a mí me pasó en el periodo anterior cuando estaba Beatriz Argimón conmigo o con cualquier otro legislador. Se puede incluso llegar a cuestionar a la mesa, pero eso está todo reglamentado. No, yo en esas cosas no tengo ningún tipo de prejuzgamiento como nada. Más allá de mis concepciones políticas e ideológicas, para nada, fue totalmente normal. Ella en la primera reunión de coordinación que tuvimos el lunes pasado, sí, el anterior, en realidad, cuando estaba Jorge Díaz y Alejandro Sánchez también, dijo que le íbamos a tener que ayudar porque era nueva en todo esto, lo dijo con total a los coordinadores, perfectamente, es una cosa normal, nosotros no somos personas normales, a pesar de que quieren, a veces la gente se queda con una concepción que no es la que pasa en el Parlamento. Después, cuando hay debates, bueno, podrán ser más intensos, menos intensos, pero nunca llega como dice Luis Lacalle Pou, nunca en el Uruguay la sangre llega al río. ¿Cree que esa va a ser la impronta del Parlamento? Y vamos a procurar, es decir, nosotros sufrimos, y cuando digo nosotros decimos la hoy oposición, una oposición que yo ya lo dije varias veces, o sea que yo no tengo que corregirme de muchas cosas, en el acierto, en el error ya lo dije, que nosotros sufrimos una oposición muy irracional. Es decir, ya a esta altura creo que estaban haciendo paros o caceroleos, qué sé yo, al día 13. Nosotros procuramos ser, como ya lo sufrimos, que fue durante todo el periodo, porque el referéndum, contra la LUC, contra la ley de seguridad social, enfrentamientos permanentes, interpelaciones permanentes. Bueno, nosotros que sufrimos en carne propia mientras vivíamos la pandemia y todas las sequías, bueno, no, ya sabemos lo que pasó, vamos a procurar ser una oposición como corresponde, porque la gente por eso nos votó así, que fuéramos oposición, pero con una racionalidad mayor. ¿Cómo vivió todo el proceso de la ceremonia, la asunción de Orsi, los festejos que hubo, algunos abucheos al expresidente Lacalle Pou? Bueno, fue normal, también me pareció un discurso, yo ya lo dije públicamente, un discurso vacío de contenido. Después salió a decirlo, creo que Caetano, que ahora queda claro cuando yo decía que como historiador y como sociólogo estaba muy sesgado. Me da más pena como historiador, como politólogo es otra cosa. Pero bueno, que estaba en el equipo de Orsi desde el primer momento. Vieron toda la crónica que salió de que desde el 2022 empezó, y me parece perfecto lo que nosotros no hicimos. Que ese es Orsi. Bueno, a ver, si ese es el presidente de la República, lo conozco, lo tengo un enorme respeto, siempre tuve muy buena relación, pero creo que la asunción de un presidente, por lo menos, te pueden ayudar a hacer el discurso. Yo creo que fue deliberado, o sea, porque son tantos los equilibrios internos que tienen que mantener dentro del Frente Amplio, y lo conozco muy bien, me fui en el 2013, pero la cuestión de fondo, que es el enfrentamiento entre bolches y tupas, que está desde antes de la dictadura, sigue. Entonces, ese equilibrio fue un discurso para no molestar a ninguno de los sectores. Sí, lo que me resultó absolutamente imperdonable, pero sí entendible, y después lo quisieron explicar y fue peor, es que no se mencionó en el discurso a Sereni y no se mencionó en el discurso a Astori. ¿Qué significa para usted? Y porque el astorismo y el serenismo no existen más en el frente. Entonces, a Sereni lo traicionaron y se fue en el 96. Ese es el proceso que provocó que muchos fuéramos gestando nuestra incomodidad y tratando desde adentro de cuidar ese espacio, y fracasamos con éxito y terminamos yéndonos. Yo soy de repente una de las más notorias, pero ese es un proceso que llevó mucha gente como yo.
Porque o te adaptabas a los lineamientos de los sectores más radicales, la verdad es hija del tiempo, o te tenías que ir. Bueno, yo opté por irme. Me fui yendo mucho antes del 2013, pero historia pasada y eso. Lo que quiero decir es que es imperdonable porque es el abandono de una concepción ideológica que fue la que llevó a la fundación del Frente Amplio, que es el equilibrio entre todos los sectores de izquierda, entre comillas, porque yo no uso más esas expresiones, siempre lo digo entre comillas ahora para que nos entendamos, y sobre todo cuando se fundó, frenar a la ultraizquierda y a la ultraderecha. Fracasamos con éxito, pero después ese equilibrio se intentó mantener. Vino Vázquez, que fue el primero que traicionó a Sereñi en ancas del MLN, por algo renunció. Y bueno, y se fue consolidando ese proceso de predominio de los sectores radicales. Ahora, yo creo que aunque sea por memoria histórica en el buen sentido, tanto que se reclama justicia, memoria, verdad y todo lo demás, ser presidente por el Frente Amplio sin nombrar a Sereñi, primero que nada, que fue el hacedor del Frente Amplio, con todas las colaboraciones de los otros partidos, es imperdonable. Por otro lado, digo, me alegro, porque así queda claro que el sereñismo no existe más. ¿No le cree entonces a Sánchez los argumentos que manejó? No, es que no yo pretendía que fuera un discurso netamente con figuras de izquierda. A ver, pero Sereñi en el Frente Amplio, una persona de origen ballista, cuando se formó el Frente Amplio había blancos, colorados, independientes, que éramos la columna mayoritaria. Y por supuesto que ¿cómo no va? Demócratas cristianos. ¿Quién logró la conjunción de identidades? La figura de Sereñi, al cual todos respetábamos, porque además sí hay que se discutía bien internamente, la famosa frase del consenso, la palabra consenso. No, yo creo que Alejandro en eso creo que se equivocó. Creo que primero habría que haberlo nombrado a Sereñi y a Astori. Y Astori, por favor, les aguantó el sistema económico que no colapsara por posiciones radicales durante todo en los gobiernos. Incluso puso en juego y pasó que perdió su peso político, porque los sectores moderados ya no veíamos más en Astori un aseguro de que esos sectores iban a seguir. Entonces, me parece imperdonable. Ahora, yo no soy quien para perdonar o no perdonar, lo digo en el sentido amplio de la palabra. Lo que creo que sí fue un acto de sincericidio. Claramente. Ahora no me van a poder discutir más todo lo que siguen discutiendo con respecto a Sereñi, a Astori y los sectores moderados. A mí, a ver, porque lo digo permanentemente, pero ahora quedó claro en el discurso del presidente. Nadie se puede decir frente amplista si no se reconoce la figura de Sereñi. ¿Cómo analiza la impronta de Orsi de cara a este periodo de gobierno, teniendo en cuenta, bueno, el grupo más cercano que conformó y sobre todo los equipos de trabajo, los diferentes ministerios? Es muy pronto para juzgar. Es decir, yo... ¿No cree que O'Donnell pueda ser una figura tal vez un poco más moderada en ese sentido? Es el eterno problema del Frente Amplio, que ahora no sé cómo va a ser O'Donnell, ojalá dure mucho, porque lo respeto mucho como economista, muchas veces fui a conferencias, leí su último libro, El Despegue, o sea, a mí la economía es un tema que no sé, pero me interesa, lo leo. El eterno problema, por un lado, está dominado por los radicales, por otro lado, la economía hay que ser pragmáticos. Porque si no se es pragmático, se termina en Venezuela, o en Cuba, o en Nicaragua. Económicamente, se puede terminar políticamente. Pero bueno, en definitiva, yo creo que es una búsqueda de equilibrio, además todo el equipo económico, en ese sentido. ¿Hasta cuándo se va a sostener esa postura que si ustedes leen, incluso ayer que asumió, y estuve leyendo lo que dijo O'Donnell, y más de lo mismo, no hay grandes diferencias con lo que veníamos haciendo nosotros. Ahora, el problema es que si queremos volver al gasto social que el propio Astori cuestionó siempre, los últimos 20 años, para pagar la fiesta del populismo, ahí es donde empiezan los desequilibrios, porque hay que aumentar los impuestos y aumentar la deuda, pero la deuda en el sentido más lamentable de la deuda, que es como una casa. Si yo gasto más de lo que debo, me voy a endeudar. No en el sentido de gastar para invertir,
Esa es otra cosa. Él habla mucho de justicia social, ¿no? Sí, bueno, la justicia social es un concepto muy ambiguo. Es decir, obvio que estamos de acuerdo con la justicia social, pero todos sabemos cuáles son los extremos con un Ministerio de Desarrollo Social con Sibila, que es justamente el otro extremo de la política social, en el sentido de que vamos a dar, con el concepto ese de igualdad, que es más de igualitarismo que igualdad, sin contraprestaciones y sin exigencias. Vamos a esperar, no creo que... Pero digo, ya con las historias ideológicas y las posturas, uno puede presumir, pero vamos a dar tiempo. Senadora, con un gobierno que ya está funcionando, ¿el Partido Nacional ha tenido el tiempo suficiente para hacer, digamos, una evaluación, autocríticas de lo que fue su comportamiento en la campaña electoral? ¿Ha habido tiempo para lamer heridas y eventualmente empezar a encarar el futuro? Más allá que, por ejemplo, el expresidente de la República en su último discurso decía, si me preguntan si lo volvería a hacer, por supuesto que sí. Eso deja de alguna manera la puerta más que abierta para lo que puede ser una calle Pou 29. ¿Están pensando en eso ya? Sin duda. Yo creo con toda humildad que Luis Lacalle Pou en este momento es el único líder político despegado que tiene el Uruguay. Van a aparecer otros liderazgos, obviamente, pero al día de hoy se están, tanto dentro de la coalición como en el Frente Amplio, liderazgos claros y despegados desde el punto de vista de su formación y de lo que fue su gestión, es el único. No creo que en el Partido Nacional haya nadie que se atreva a cuestionar ese liderazgo, porque por razones obvias, no. Si tuvimos tiempo para la autocrítica o para las reflexiones, como dijo Luis, no tuvimos... es decir, tuvimos la voluntad política de no hacerlo ahora. Ajá. Es decir, tuvimos la voluntad política de hacerlo después de mayo, porque el proceso electoral termina en mayo. Ese largo proceso electoral del Uruguay, que nos lleva más de un año, en el proceso electoral, que algún día tendremos que reflexionar a ver si habrá que cambiarlo o no. No lo estoy proponiendo, pero digo que eso es larguísimo. Termina en mayo. En consecuencia, cualquier reflexión que se intente llevar a cabo, que se hace en ámbitos reservados, puede provocar algún tipo de daño a los que están hoy día pugnando por llegar a las intendencias. Pero más allá de eso, por ejemplo, ayer públicamente en Canal 12, Valeria Ripoll decía que el Partido Nacional o la coalición, digamos, republicana, ha perdido la batalla cultural en algunos ámbitos académicos, por ejemplo. Bueno, yo no voy a repetir, busquen los archivos. Cuando yo dije hace 3 o 4 años, yo no hago comentarios de comentarios, pero aparte me resulta molesto decir, mira qué novedad. Es decir, yo cuando hace 3 o 4 años dije que la universidad era una usina de adoctrinamiento, me pegaron de todos lados. A ver, sí, claro que se adoctrina con la educación. Por eso es que es tan problemático cuando se decide qué autoridades tenemos. Y ahora vamos a dar un paso atrás, volvemos a los consejos con la representación sindical. Las autoridades educativas son todas del partido de gobierno, de los sectores de más izquierda, y ahora con los consejos que va a ir el proyecto de ley, no sé si obtendrá la mayoría en diputados, pero en senadores la tienen, volvemos a los sindicatos, no solamente en el CODICEN, que ya hay 2, sino que volverán a los consejos. Es decir, más claro, imposible. Si la gente no lo quiere ver, que no lo vea. El argumento de alguna manera del oficialismo es que hay representación social. El Contralor va a estar por allí. ¿Por qué No, iba por este lado. Yo con la educación me apasiona. No, por eso. ¿Por qué cree que de alguna manera el Partido Nacional, el Partido Colorado, o en su momento sí lo fue Robert Silva, no llegan o no alcanzan esos lugares de representatividad entre los trabajadores? Tenés razón, y es una de las críticas que yo cuando vine al Partido Nacional ya hace 14 años... No, Robert Silva fue consejero muchos años. Hace 14, un periodo, sí. Hace 14 años que estoy en el Partido Nacional y yo siempre lo veía desde antes, un error de los partidos fundacionales, de no incorporarse, pero no como una medida de maniobra, sino porque los que son trabajadores y votan al Partido Colorado, al Partido Nacional, tienen que trabajar en los sindicatos. ¿Es fácil? No, doy fe. Yo fui fundadora de FENAPES, a pesar de que mis compañeros me digan que, o ex compañeros me digan que no, lo fui. ADES Montevideo se formó en mi casa
porque si primero se formaban por departamentos, porque la federación había desaparecido, eran aquellas famosas asociaciones civiles. Y yo me fui en el 2000, a pesar de que me fui del frente en el 2013, porque la radicalización de los dirigentes sindicales de izquierda hace que los que no son de la misma ideología, o yo, que en ese momento estaba en el Frente Amplio, no hubiera podido soportar el radicalismo. Entonces, el error está entonces en no combatir ese radicalismo desde adentro. Desde adentro, totalmente. Ahora, yo cuestiono la representación social en lo que deben de ser autoridades políticas por razones de fundamento de derecho democrático. O sea, los gobiernos corporativos, donde tienen representación las corporaciones, son gobiernos que los inventó Mussolini. Después Mussolini lo derrotaron en la guerra, ya antes los había derogado, los capos de labor. Pero el que sí lo supo llevar adelante fue Perón. Y miren lo que es, porque era admirador de Mussolini y trató de imitarlo. Y él, desde España o desde Argentina, lo logró imponer. Y miren lo que pasa en la Argentina. El poder sindical es un poder que cuestiona las instituciones. La gente lo que elige son autoridades políticas. Los docentes tenemos cómo decidir, sí, o manifestar nuestra opinión a través de las asambleas técnico-docentes que existen por ley desde 1943. ¿Los blancos entonces no van a votar la venia de estos directores en educación? Esos van a ser acuerdos políticos, vamos a ser sinceros. Y está bien que sean acuerdos políticos. Yo no creo que la oposición sea esa, no se planteó. A mí me molestan mucho determinadas personas, no por un tema personal, pero yo no puedo tener a Elvia Pereira en el Consejo Directivo Central como consejera cuando se dedicó toda su vida al sindicalismo con licencia sindical y cantaba la Internacional y cantará con el puño cerrado, que todos sabemos lo que significa en alto, cantando la Internacional en los actos del 1 de mayo. Es decir, ya es demasiado grosera la cosa. Entonces, esos son acuerdos políticos. Yo, como soy orgánica, si el acuerdo político va a ser que todos votemos todas las venias, tendrán mi voto, pero mi absoluta y total discrepancia. Todavía no se ha resuelto. No. De la misma manera que Oroño vaya de director general por ahora, después si era presidente del Consejo, si es que se logra modificar la LUC, que no sepa que llamaron a referéndum, porque la gente la ratificó y unos meses después la cambiamos. Oroño siempre fue dirigente de FENAPES. Neto volvió a la UTU. O sea, cuando yo digo restauración pre-valeriana, es una restauración pre-valeriana, estoy usando una metáfora, ¿no? Pero es así, es una restauración pre-valeriana. Oroño lo que ha señalado también es que conoce mucho de lo que pasa en las instituciones, en los centros educativos desde adentro. Y las autoridades políticas también, porque las autoridades políticas son todos docentes. Es decir, se designan docentes o se designan personas que tengan formación jurídica, que también es necesario. Porque es inútil cuando... A ver, voy a poner un ejemplo concreto para que todo el mundo entienda. Es una larga discusión la elección de horas. Entonces, los sindicatos nos quieren más de un año, por razones que en este momento no vienen al caso. Es conveniente por 3 o más años. Yo llegué a elegir en otras épocas por 5. Los sindicatos no tenían problema. Ahí se está pensando en el alumno, no se está pensando en los intereses de los trabajadores. ¿Está bien? Está bien, pero no en el ámbito de las decisiones educativas. Porque el centro de interés es muy fácil decir que es el alumno, pero no puede ser solo un discurso. ¿Cómo se van a negociar esos cargos, Bianchi, en los entes públicos, en las oficinas públicas? Eso ya se está negociando. Yo no estoy participando en esa negociación porque nos dividimos las tareas. Estamos junto con Camí, que es el otro coordinador del Partido Nacional, somos 2. Este año, por solicitud de Carolina Cose, pidió que todos los partidos tuviéramos 2 coordinadores, y nosotros no tenemos problemas, somos 2. Nosotros nos dedicamos al armado de la integración de las comisiones parlamentarias, y después Álvaro Delgado lo encomendó el directorio y en conjunción con el otro sector mayoritario del partido, que es en este momento Alianza País, se están discutiendo esas cosas. Perdón. No, yo no le quería preguntar, lo mencionó al pasar, ¿los blancos se van a negar a cualquier modificación de la LUC o están a bien a eventualmente allanarse en algún terreno si es que entienden que algún artículo de la norma se puede mejorar? Bueno, obviamente que si entendemos que en algunos artículos, como pasa con cualquier ley, se puede mejorar, obvio que lo vamos a mejorar. Lo que yo no entiendo es, y basta por favor, porque pasó lo mismo con la de Seguridad Social,
se llama referéndum, una plebiscito, estamos 6 meses en campaña electoral gastando plata y todo lo demás, y a los pocos meses se cambia todo cuando la ciudadanía lo ratificó. Porque hay una cosa, a mí me condiciona también mi título de formación jurídica, pero no hay nadie en una democracia que tenga más poder que el cuerpo electoral. Si tú recurrís o si ustedes recurren al cuerpo electoral, bueno, respeten lo que el cuerpo electoral decidió. No puede ser que unos pocos meses después borramos con el codo lo que escribimos con la mano, un viejo refrán, para que todos nos entiendan. Ahora, no somos cerrados a nada. Es decir, ahora, por ejemplo, en el caso de los consejos en educación, eso obviamente que no lo vamos a llevar, porque eso es un retroceso muy grande para la laicidad. Bianchi, ¿qué va a pasar con la Fiscalía de Corte? Por ahora se empieza nada. a analizar a través de los coordinadores. Por ahora nada. Por ahora nada. ¿Pretende que haya un nuevo fiscal o una nueva fiscal de Corte? Bueno, en realidad lo que pretendemos, que ahora creo que con Díaz como prosecretario ya, pero lo vamos a intentar igual porque nosotros somos el Parlamento, ya hay 2 anteproyectos de ley hechos por especialistas para modificar, o en su caso hay propuestas de derogación total del Código del Proceso Penal, porque ha demostrado muchos problemas, incluso gente que integró el equipo técnico como el doctor Chediak, que yo lo mencioné acá la otra vez que vine, que fue 3 veces presidente de la Suprema Corte, y dijo hay que derogarlo. Después nosotros tenemos un anteproyecto hecho por especialistas, nosotros en estas cosas siempre recurrimos a la academia, y bueno, lo vamos a presentar como proyecto, estamos discutiendo todavía, porque la madre de todas las batallas acá es el Código del Proceso Penal. En este momento no hay acción penal en el Uruguay. Porque, como hacemos los uruguayos en general, damos bandazos. Estuvimos mucho tiempo, décadas, más de un siglo, con un proceso inquisitivo donde el acusador, el dueño del proceso era el juez y el acusador público el fiscal, y ahora todo en manos de la Fiscalía, que ha demostrado que no funciona. Y no es solamente un problema de recursos. No puede ser que ¿La figura del juez garante no alcanza? No, son homologadores. Si más del 80%, incluso hubo momentos, no sé si van a actualizar las estadísticas, pero el 92% de los conflictos penales se resolvían por acuerdo abreviado. Es decir, ahí el juez homologa, porque es la parte con el fiscal. Hoy Búsqueda trae declaraciones de Mónica Ferrero, la fiscal, que señala que es necesario la educación o especificidad de los fiscales con determinados cursos, mejorar la capacidad académica, digamos, de los fiscales. ¿Con eso no alcanza tampoco? No, es necesario, porque uno a veces... Ahora hablan en la tele los fiscales, ¿no? Nosotros antes no sabíamos ni quiénes eran, excepto que estuvieras en un juzgado con algún proceso. Hay algunos que aparecen muy poquito. Sí, esos son los mejores. Yo sigo insistiendo que para mí el fiscal o los fiscales tienen que tener cierta poca visibilidad, porque además es duro hacer declaraciones, no están preparados para los medios, y de repente dicen un titular y después se entrevera, pero cada uno que se haga cargo. Eso es un proceso de lo que se quiso decir de la cristalinidad de la Fiscalía. No, fue exactamente todo lo contrario. Pero uno ve a veces algunos fiscales que a mí me dan ganas de mandarlos a la facultad de nuevo. En general, porque pasaron por la facultad de Derecho, principios fundamentales del derecho que no los vemos en los fiscales y en los jueces. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha caído el nivel de la educación pública. Estoy aburrida de repetirlo desde que estaba en el gobierno de la educación en el frente. No vamos a tener profesionales formados. Y bueno, eso es evidente que iba a pasar. Cuanto más formación y más cursos, por supuesto que bienvenidos sean. Pero hay un problema de diseño. Primero del Código del Proceso Penal y además de la Ley Orgánica de la Fiscalía. O sea que para el Partido Nacional la prioridad es modificar el Código del Proceso Penal antes que cambies una fiscalía. Sí, porque poner un fiscal general por acuerdo va a ser muy difícil, porque ninguna de las dos mitades del país, porque claramente, no digo que estemos partidos, digo que somos 2 mitades más 100.000 votos, que vimos que fueron fluctuando, porque en octubre el resultado fue el otro, pero bueno. Son las mayorías. Es muy difícil ponernos de acuerdo, no tenemos mayoría ninguno de los dos, y hubo una militancia política más encubierta o menos encubierta de algunos fiscales, que ahora la realidad me ha demostrado lo que yo decía de Jorge Díaz,
que hace que entre los fiscales y en el mundo jurídico, con lo que lo conocemos, haya dificultades en conseguir un nombre ecuánime, que es eso lo que queremos. Entonces, por ahora no está sobre la mesa. Si el Frente presiona, presionará, pero no tiene las mayorías. Bianchi, muchas gracias. Gracias a ustedes. Montones de temas, repreguntas, pero bueno. Y quiero aclarar, si me permiten, Alejandro Sánchez no lo hizo a propósito cuando me hizo lo... ¿A guardar silencio o no? No, no lo hizo, pero le están cayendo, lo traicionó el subconsciente. Bueno, tiene un lacito amarillo que se lo estoy viendo. Sí. ¿Qué representa? Los secuestrados por Hamas. Y esto es de una hija de un secuestrado que me lo regaló cuando vino acá al Parlamento hace un montón de meses, la primera grupo de familiares, y yo di unas palabras, se emocionó, el padre estaba secuestrado, ahora está libre. Me lo regaló y prometí que hasta que se supiera del último secuestrado lo iba a usar. Muchas gracias, Bianchi. Gracias a ustedes.